Si leemos Gálatas capítulo 1, verso 8, dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, evangelio significa buenas nuevas, diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición como anatema esa persona que anuncia. Verso 9, como antes lo hemos dicho, y vuelve al ataque otra vez. También ahora lo repito, si a alguno les predica un evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, diferente del que han recibido, quede bajo maldición. El verso 10 dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Esta carta a los Gálatas es la carta que se le llama la carta del enojo. Creo que es la más larga de todas las cartas que manda él, y se escribió alrededor del año 55 después de Cristo. 55, guarda eso en su mente porque es importante. Galacia era una provincia de Roma que está ubicado donde nosotros hoy día llamaríamos Turquía. Ahí estaba Galacia. Y sus habitantes eran una mezcla de gentiles, de diferentes etnias. La carta a los Gálatas es mayoritariamente una carta correctiva. Fíjese que ni siquiera después de saludar rápidamente, en todas las otras cartas el apóstol Pablo les dice algo positivo antes de entrar en materia doctrinal. Aquí no le dice nada positivo. Los saluda y vamos al tiro al clavo. Por eso se llama una carta correctiva. ¿Y cuál era el problema? El problema era que habían enseñanzas que estaban confundiendo el evangelio que el apóstol ya había enseñado en las iglesias de Galacia. Esta carta no está escrita a una iglesia, sino a las iglesias de Galacia. Y Pablo toma una actitud muy fuerte. Pablo era un hombre que tenía carácter. Acuérdense que antes de convertirse al evangelio, cuando era Saulo, tenía carácter para incluso llevar a los cristianos, perseguirlos para que se fueran presos o los mataran. El problema principal que se presentó en Galacia, y quiero entrar en contexto del texto primero para después ir a nuestro tiempo. El problema que se presentó era que los Gálatas estaban siendo presionados por maestros judíos que venían de Jerusalén para que se circuncidaran. ¡Auch! Entonces le decían: ustedes tienen que circuncidarse. Y cuando Pablo se entera de que los Gálatas se estaban convenciendo de que tenían que practicar las costumbres judías, el apóstol Pablo se enoja. Se vale enojarse, ¿no? Se enoja y escribe esta carta directamente a los Gálatas con un lenguaje muy confrontativo, digámoslo así. Por eso se llama la carta enojada. El apóstol Pablo muestra un interés por corregir y no por debatir con los judaizantes. No le dice: juntémonos a ver si es que llegamos a un acuerdo en cómo es la doctrina, vengan hermanos de Jerusalén. No, les dice: están mal. Si leemos Gálatas 3:1, ¿qué tan mal los llama? Gálatas torpes. En otras versiones dice Gálatas insensatos. En otra versión le dice estúpidos. En otra versión lo colocan como tontos. O sea, ¿cómo entra el apóstol corrigiendo a las iglesias? Gálatas, le gustaría que le dijeran chilenos tontos, salvadoreños estúpidos. Solamente una persona que tiene todo el respeto de ese pueblo estaría dispuesto a soportar ese tipo de corrección. Insensatos. ¿Cómo se les ocurre volver a las tradiciones judaizantes cuando yo les presenté a Cristo? ¿Quién los ha hechizado? En otra versión dice: ¿quién los engatusó
Otra versión les dice, ¿quién los embrujó? Otra versión dice, ¿quién los fascinó a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Esta es una parte donde uno en la Biblia, como que si uno quiere abrir la Biblia para encontrar amor, paz y armonía, no es muy lindo leer que le digan, tonto. La versión TLA, traducción lenguaje actual, me gusta cómo lo coloca porque es como que se queda en el medio. Ni fu ni fa. Entre Ford y Chevrolet, no sube de ahí. Dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes. Como que lo suavizó ya, ¿no? Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Fíjese que como pastor que soy, la primera pregunta que se me viene a la mente, Pablo, ¿era necesario que trataras tan mal a la iglesia en ese lugar? ¿Era necesario, apóstol Pablo, que fueras tan duro? ¿Por qué no suavizaste un poquito las palabras? ¿Por qué no? Yo no me imagino llamando a una congregación tontos o embrujados. ¿Cómo se les ocurre? Pero cuando examinamos el porqué de la reacción de Pablo, no nos queda más que decir, no era para menos. Hay 3 grandes razones que el apóstol Pablo explica para poder actuar así. La primera razón, si gira, es porque a los Gálatas los estaban convenciendo de que el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente. Y si el sacrificio en la cruz no es suficiente, entonces ya no es el evangelio de Cristo. Número 2, a los Gálatas los estaban convenciendo de que las obras de la ley, o sea, volver a las obras, era el medio para recibir el Espíritu Santo. Y eso no era el evangelio que predicaba Pablo, que le llegó directamente a Jesucristo. Y tercero, a los Gálatas los estaban convenciendo de que a través de las obras de la ley eran declarados justos. Y eso va en contra del evangelio de Cristo, porque por esa razón Jesucristo vino, porque la ley no podía limpiar permanentemente a nadie. Entonces, lo primero que debemos sacar del texto es que la iglesia de Cristo, independientemente de dónde se encuentre, ya sea en Galacia, ya sea en Quito, Ecuador, ya sea en Israel, Jerusalén, ya sea en Asunción, Panamá, Uruguay, ya sea en Argentina, no importa, la iglesia de Cristo no puede cambiar su fundamento en cuanto a lo que es el sacrificio de Cristo y la justificación por medio del sacrificio de Cristo. Esas verdades deben ser siempre recordadas. ¿Y cuáles son esas verdades? El sacrificio de Jesucristo en la cruz es la única forma de recibir perdón y reconciliación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora estamos entendiendo un poquito más a Pablo. ¿Qué es lo segundo? Que el Espíritu Santo no se recibe por ser buenos. No es por hacer buenas obras. Qué bueno que tengamos buenas obras que reflejen nuestra fe, pero nuestras obras no nos justifican delante de Dios. Solamente Jesucristo nos puede justificar a través de su sacrificio en la cruz. Y tercero, no somos declarados justos delante de Dios por lo bueno que hagamos. La justicia con que Dios nos ve o la santidad con que Dios nos puede ver es solamente a través de Jesucristo. No es por lo bueno que podamos ser nosotros. No es por los... esa hermana es una santa. Cuidado con esas. Cuidado con los santos y las santas. Es la gracia del Señor que va perfeccionando el carácter de las personas que van acercándose más a la estatura de Cristo. Ahora quisiera contextualizar lo que hemos leído a nuestro tiempo. Y quiero que hagamos un examen literario del texto para obtener las enseñanzas que la iglesia moderna puede obtener de Gálatas 1, ya que los receptores primarios no somos nosotros, eran las iglesias de Galacia. Pero nosotros sí tenemos principios que aprender sobre la enseñanza paulina a los Gálatas. Número 1,
para todas las iglesias en todos los tiempos, siglos y generaciones: cuídense de los anuncios. Gálatas 1:8 leemos otra vez: pero si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, se descalifica hasta el mismo si es que cambia el mensaje. Si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, otras buenas nuevas, diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición tal persona, sea anatema esa persona. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: y vuelve a la carga, si alguno les predica un evangelio, o sea, buenas noticias, buenas nuevas, diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Cada vez que el versículo 8 menciona específicamente o un ángel descendiere del cielo, o un ángel les anunciara otro evangelio, recuerde que se dijo ¿en qué año? Se escribió en el 55 después de Cristo. Ahora, ¿por qué habrá dicho eso? Si un ángel. Fíjense en lo importante que es esta carta para nuestros tiempos, la iglesia de Cristo. 2023 años han pasado desde que Cristo vino. Y esto se escribió en el año 55. Ahora, ¿qué pasó? Fue precisamente lo que sucedió después de siglos en la historia del cristianismo y de la humanidad. Número 1, 7 siglos después de que Pablo dijo: aunque un ángel descendiera a darles otro evangelio, no lo creáis. 7 siglos después, en el año 610, aparece una nueva religión que se llama el Islam. Esta nueva religión se basa precisamente en lo que dijo Pablo, pero 7 siglos después de que Pablo lo dijo, en que según el ángel Gabriel bajó y le mostró a Mahoma en la cueva de Hira una profecía nueva. Pero no queda ahí, sino que la enseñanza del Islam toma los eventos del Antiguo Testamento hebreo y toma los eventos narrados en el Nuevo Testamento cristiano y hace su propia historia con los personajes mismos de 1,5 milenios hebreo antes y de 700 años antes de que apareciera el Corán. Todo porque un ángel vino a entregar una revelación nueva. Así se formó el Corán. Otro evento y ejemplo: en el siglo XIX nace el movimiento mormón y vuelve a pasar exactamente lo mismo que dijo Pablo 19 siglos antes que sucediera. El americano John Smith dice que se le apareció un ángel que se llama Moroni y le reveló la ubicación de un libro que estaba escondido. Él tenía que ir a desenterrarlo y es el libro del Mormón, una nueva revelación por un ángel, una entidad angélica que se les presenta. Y además escribe en el año 1842, 19 siglos, escribe: oímos alegres nuevas de Qumran Moroni, un ángel de los cielos declarando el cumplimiento de las profecías, el libro que habría de ser revelado, el libro del Mormón. ¿Por qué es importante entender lo que estaba haciendo Pablo, de enojarse y dejar tan claramente que aunque ni un ángel viniera a decir algo diferente, y aunque ellos mismos, dice, aunque nosotros le predicamos otro evangelio, hasta nosotros quedamos descartados? Ejemplo número 3. En el siglo XVI, en el año 1531, imagínense, 16 siglos después de que Pablo escribió esto, hay otra aparición de un ser divino, supuestamente una entidad femenina, pidiéndole a Juan Diego, un indio mexicano, que le construya un templo en honor a ella en la punta de un cerro. Y además que subiera a sacar rosas para que le mostrara a los demás de que ella estuvo ahí. Y volvemos 16 siglos atrás y leemos al apóstol Pablo diciendo: ni aunque nosotros o un ángel descendiera a predicarles otro evangelio, no lo crean. ¿Estamos entendiendo por qué el apóstol Pablo estaba bien enfadado? Porque cuando se remueven las bases del cristianismo, ¿para qué murió Cristo? Y Cristo no murió en vano.
Gálatas 1, volvamos a leer. Pero si aún nosotros, aún se descalifica Pablo, el mismo Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, buenas noticias, diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. Entonces llegamos a la conclusión de que históricamente lo que Pablo le dijo a los Gálatas se ha cumplido. Han habido anuncios que han tratado de cambiar los tres bases o los tres fundamentos del evangelio, que son: el sacrificio de Cristo en la cruz es la única forma de recibir el perdón y la reconciliación con Dios. ¿Cuál es la segunda verdad? El Espíritu Santo no se recibe por nuestras obras, sino como don de Dios. Y tercero, que no somos declarados justos por lo que hagamos, sino por Jesucristo solamente. Quisiera agregar las 5 declaraciones bíblicas de la Reforma en el siglo XVI, el cual tuvo el mismo propósito que tenía el apóstol Pablo, de volver a la Biblia, no agregar nada, volver a la Biblia, enfocarnos en lo que Dios reveló. Y el propósito es que nos mantengamos, como dice Pablo, en la enseñanza del evangelio que se les entregó. ¿Y cuáles son esos 5 puntos de la Reforma que trató de hacer volver a lo que Pablo decía? No prediquen nada más, nada nuevo, ya se les entregó. 1, vamos a creer solamente en la Escritura. La Biblia es el único estándar de vida. 2, solo Cristo. Solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. 3, solo gracia. La salvación es solamente por gracia como regalo de Dios. 4, solo la fe. O sea, la justificación del hombre proviene solamente por la fe en Jesucristo. Y 5, solo a Dios la gloria, que significa a ningún hombre se le da gloria, sino solamente y toda la gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora estamos entendiendo por qué el apóstol Pablo escribe de esa manera. Qué bueno que lo hizo de esa manera para que la iglesia de hoy, del año 2023, entienda de que los fundamentos de la enseñanza apostólica del siglo I no se puede modificar. No se puede modificar. Segundo, algo que debemos entender es que el evangelio vale más que mi vida. Pablo comenzó descalificándose con la frase que dijo: ni aunque nosotros le predicáramos otra cosa, aún nosotros estamos descalificados. Gálatas 1, el verso 10 dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Verso 11: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Y todos conocemos cómo sucedió. Jesucristo lo atrapó cuando iba camino a Damasco a perseguir cristianos. Si hay algo que debe estar muy claro en la mente de todo cristiano moderno, es que la palabra doctrinal de Dios no pasará, no cambiará, ni se puede modificar. No pasará la palabra, no cambiará la palabra y no se modificará la palabra. Los hombres cambian de opinión, los hombres mentimos, el ser humano es capaz de arrepentirse de lo que ya ha dicho, pero Dios no. Lo que es su palabra instaurada no pasará, no cambiará, no se modificará. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo o tratando de dejar como regla a las iglesias en Galacia y a todas las iglesias es que no se puede ser siervo de Cristo y al mismo tiempo pretender agradar a la gente. Lo voy a repetir, hermanos, en traducción moderna. Un cristiano nunca va a lograr ser una monedita de oro para caerles bien a todos. La razón por la cual la iglesia ha pasado persecución por siglos en diferentes partes del mundo es porque no se puede ser siervo de Cristo agradando a todos
y quizás agradando a gobiernos, a presidentes, a imperios. Solamente se debe buscar agradar a Dios. La razón por la cual muchos mártires desde el comienzo del Evangelio en el siglo I dieron su vida es porque ellos entendieron de que no iban a acomodar ni cambiar ni ocultar su fe en Cristo Jesús solamente. Y quiero ocupar un ejemplo de una hermana. En el año 202 había una hermana que se llamaba Felicidad y estaba el tiempo de la persecución esporádica que sucedió por el Imperio Romano, y esta hermana Felicidad estaba embarazada y era una chica joven y de clase alta. El padre le rogó que renunciara a la fe para que la dejaran tranquila, y ella insistía en que para ella era un honor morir por la causa de Cristo. Y la oración de ella era la siguiente: sé que estoy embarazada, pero te ruego, Señor, que mi embarazo no me quite la oportunidad de servirte. Narra la historia y leo: al 8º mes de embarazo de Felicidad, ella dio a luz una niña en la cárcel, que inmediatamente fue adoptada por otra hermana en la fe. Cuando la veían quejarse de los dolores de parto, sus carceleros le preguntaban cómo esperaba tener el valor necesario para enfrentarse a las fieras. La echaban al coliseo donde la comían animales o las mataban animales. Diferentes tipos de animales iban pasando. La respuesta de Felicidad es característica del modo en que muchos de aquellos cristianos de los primeros siglos se enfrentaban al martirio. Ella dijo: ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. Y hay casos y casos y casos de cómo los cristianos no se avergonzaban de su fe, ni la negaban y preferían el martirio. Amada Iglesia de Cristo, en el año 2023, como el apóstol Pablo escribió en el año 55 después de Cristo, seremos tentados a quedar bien con la gente. Pero él preguntaba: ¿acaso busco quedar bien con la gente o predicar el evangelio de Cristo? Cada vez que a nosotros nos digan que debemos ajustar un poquito nuestro mensaje, vamos a estar viviendo exactamente lo que la iglesia ya ha vivido. Cada vez que nos digan: tienes que cambiar esto para ser más inclusivo, la respuesta es la misma: yo no puedo modificar, ni cambiar, ni adulterar la palabra de Dios, porque un día vamos a tener que dar cuenta por lo que Él habló y no porque lo que nosotros hablamos. Lucas 10:16 dice, Jesús mismo hablando: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Lo que habla la iglesia de Cristo es lo que Dios está diciendo. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, cuando la iglesia se siente que está siendo rechazada, según Pablo, ¿es una alternativa modificar el mensaje para evitar el rechazo? Amada iglesia, no, no y no. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Centroamérica, ningún gobierno europeo ni la ONU tiene autoridad por sobre la palabra de Dios, porque ya ha sido probado que nosotros no hemos sido llamados a servir a la gente de turno en el siglo que nos correspondió vivir, sino que hemos sido llamados a servir a Dios, le guste o no le guste a los demás, y si fuera necesario debemos rendir nuestra vida por la causa del evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo, pastor, si nosotros ya no vivimos en esa época? ¿Estás seguro que nada va a cambiar, amado hermano? Hermana, ¿estás seguro que todo va a seguir igual? ¿O no será que la historia es repetitiva? Que hay círculos que se vuelven a repetir y que Jesucristo nos dio el ejemplo, y muchos hermanos y hermanas nos dieron el ejemplo, y no vamos a ser los primeros en decir, al igual que Pablo: ¿acaso persigo agradar a los hombres, a la gente, o persigo agradar a Dios?
Decía Pedro, no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Cuando le decían, cállense, no hablen más, les prohibimos predicar. Los azotaban. Y ellos decían, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Juan 15, Jesús hablando dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Ay, pastor, este no es un mensaje de amor. Esto es lo que vivió Cristo. Y nosotros somos cristianos. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo. Y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Mateo 24. Me encanta leerlo porque es lo único que a veces nos queda a nosotros para aferrarnos. Recuerdo que he pasado tiempos difíciles en mi vida y quizás en mi ignorancia hubo un momento en que abrazaba la Biblia y me tiraba en la cama. Y no me quería levantar, solamente abrazando la Biblia. Esa etapa en que uno como que tiró la toalla. Pero abrazar la Biblia no produce mucho beneficio. Conocerla es diferente. Y Jesucristo dijo en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y después dice algo que es muy interesante para que nosotros nos incluyamos para que llegue el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En mi opinión, falta muchísimo por hacer. En mi opinión, el enemigo no quiere que se hable más de misiones. Pero lo que más se necesita hoy es que se comiencen a levantar generaciones nuevas de misioneros para el Medio Oriente, para Asia. ¿Sabe cuál es la iglesia proyectada en el 2050 que va a ser más grande del mundo? La iglesia en China. La iglesia en China está teniendo un crecimiento increíble, aunque perseguida. Y se vuelve a cumplir los hechos históricos. Es cíclico. Se ha comprobado desde el comienzo del cristianismo. Si quiere que la iglesia crezca, persíganla. Si quiere que la iglesia cree esta sensación de que hay evidencia de que es verdadera, alguien tiene que sacrificarse por la causa de Cristo. Alguien tiene que morir honrando a Cristo. Alguien tiene que decir, no voy a ceder ante lo que tú estás diciendo, aunque tenga que dar la vida. Algunos están asustados y dicen, ya me quiero cambiar de iglesia. Pero mis hermanos, no podemos cambiar la verdad. No podemos adaptar la palabra. No podemos adulterarla y no podemos callar lo que yo creo que es cíclico. Es un asunto de tiempo. Hasta cuando, quizás no a la manera antigua, pero la presión nos va a caer a los líderes y la presión le va a caer a los cristianos. Pero no temáis, porque yo ya he vencido al mundo. Porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y no los dejaré huérfanos. El sufrimiento de nosotros puede ser momentáneo. Es como cuando a alguien, por razones inexplicables, les cae una enfermedad. Cáncer, por ejemplo. Se sufre muchísimo. A mí me ha tocado ver siervos de Dios que han partido por enfermedades que uno se pregunta, si ellos el Señor lo utilizó para sanar a personas, ¿por qué ahora les cae a ellos? No se entiende. Pasan procesos, sufren, mueren en sufrimiento. Pero recuerde esto, cualquier sufrimiento aquí en la tierra es un pequeñísimo instante de sufrimiento comparado con una eternidad gozándonos en la presencia del Señor, tu ser querido.
el que quizás viste morir con dolor, está gozándose en la presencia del Señor, porque Dios no miente y no cambia. Él nos espera. Me encanta una canción que no ha salido al aire, que compuse años atrás y que algún día va a salir, pero le dice al Señor: tú eres quien me espera cada mañana, pero también en mi expirar. Cuando uno da el último suspiro, cuando el corazón se detiene y ya no bombea más sangre, es cuando nuestro espíritu, el que se gozaba en la iglesia, el que sentía la presencia de su Dios, el que lloraba, el que caía rendido en adoración, salga del cuerpo. Dios va a estar esperando, porque Él no es una persona fría. Dice que es precioso, es para Dios la muerte de sus santos, de sus hijos. Y si nos toca a nosotros morir sufriendo, gloria a Dios, porque estamos por lo menos dando testimonio de que hemos creído en un Dios de poder, el cual no vamos a negociar la fe, porque Cristo no la negoció hasta el fin y dio su vida por nosotros. Por eso existe la iglesia hasta el día de hoy. Si la iglesia hubiera cedido, usted y yo no estaríamos acá. Si la iglesia hubiera cedido a los imperios, a los presidentes, a los sultanes, o a cualquier tipo de liderazgo, si hubiera cedido, no existiría el evangelio predicado, que incomoda hoy en día a todos. ¿Cuánto incomoda decirle a las personas: la palabra del Señor dice esto? Y es que eso no pega ya. Eso no es inclusivo. I'm sorry. Yo soy uno más de los que se tiene que incluir cuando la palabra me dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un asunto de amor, no de caerle bien a las personas. Mateo 28:20 dice: he aquí, iglesia Creekside. ¿Cuántos están aquí que son de iglesia Creekside? Yo estoy con ustedes todos los días. Qué lindo. O sea que Él está conmigo cuando la luz se apaga, cuando me voy para la casa y cuando vuelvo a mis problemas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cuando los voy a abrazar. Estarán en mi regazo y enjugaré toda lágrima, ya sea por persecución, por enfermedad, por desilusión, por pobreza, por guerras, por abusos. Él enjugará toda lágrima y hará justicia en el día del juicio. Pongámonos de pie, por favor.